Buenas amigos, hoy tenemos una nota internacional, nos metemos de lleno en el corazón de Colombia para charlar con Felipe Muñoz, referente histórico de los del sur de la barra Atlético Nacional. ¿Cómo andás Felipe? ¿Todo bien? Un placer saludarte. Hola, Neven, ¿cómo estás? Un saludo grande para vos y toda la gente que nos escucha en este momento. Espero que todo vaya bien por allá. Bueno, primero muchas gracias, agradecerte por abrirte acá en un canal de Argentina. Y para arrancar, que seguramente vos ya lo habrás remarcado, mi idea es ir de atrás para adelante para que mi audiencia que no te conoce sepa bien todo. Si te parece, primero te quiero preguntar vos en qué año nacés. Si no me equivoco, es aproximadamente al finales de los 70, ¿no? Así es, así es. Nazco el 5 de marzo de 1979 en Claro. Medellín, Colombia. ¿Y tu infancia cómo fue? ¿Cómo estaba compuesta tu familia? ¿Clase media, baja? Contame un poco eso. Bueno, mira, yo tengo la suerte de haber crecido en una familia de clase media, de un sector del occidente de Medellín, un par de barrios aledaños que se llaman Calasanz y La Floresta, un par de barrios tradicionales de la ciudad. Mis papás provenían de clase media, fueron bastante trabajadores, cada uno en su oficio, y ahí nací yo en el seno de esta familia acomodada, como se le podría llamar. Eh, Puedo tener mis estudios primaria y secundaria en el Colegio Calasanz, ahí mismo en el barrio Calasanz, y, y crecer en este sector que era un sector de clase media residencial, en el que pude enamorarme del fútbol. Es un barrio que queda a 10 minutos caminando, 15 minutos máximo de nuestra cancha, de nuestro estadio, que es el Atanasio Girardot. Entonces siempre tuve la cercanía de poder ir a ver a Nacional desde que era muy Claro. niño y me quedaba muy cerca. Y bueno, esta tradición futbolera además proviene de mi papá y de su, a la misma vez de su papá, es decir, de mi abuelo, que eran una familia tradicional del barrio La Floresta y bueno, muy hinchas de Nacional, teniendo en cuenta que es un equipo muy tradicional del país y de nuestra ciudad. Entonces ahí crecí y empecé a interesarme por el fútbol como deporte, también porque mi colegio era un colegio donde algunos futbolistas tenían a sus hijos, entonces era un colegio muy, pero muy futbolero, y en esa época entonces a mí me tocaba ver que estaban los hijos de algunos jugadores de ese momento de Atlético Nacional, los hijos de Alexis García, que es el capitán histórico de la primera Libertadores de Nacional, o que en ese barrio, perdón, o que en ese colegio, por ejemplo, estudió Andrés Escobar, que es otro ídolo de Sí. nuestra primera Libertadores, o incluso los hermanos de Andrés Escobar, que también son muy del universo de Atlético Nacional. En fin, es un barrio y un colegio a su vez de mucha, pero mucha tradición futbolera y de mucha tradición de Atlético Nacional. Entonces, digamos que ahí me empapé de lo que es el mundo del fútbol y el mundo de Nacional, y más o menos ahí me fui acercando, repito, bajo la influencia de un barrio estrato 3 4 de clase media y muy, muy tradicional y allegado al ambiente futbolero de la ciudad. Claro. Bueno, como bien decís, bueno, nunca te faltó nada, gracias a Dios. Me llevas para el lado de la época de tu crecimiento. Y yo te quiero preguntar que agarrás la época pico del narcotráfico en Colombia. A ver, Pablo Escobar y demás. ¿Eso cómo afecta en un crecimiento, en una adolescencia de un pibe que está naciendo en Colombia? Lo pregunto sacando quién sos, sino a una persona común que nacía en esa época y crecía y tenía que salir a la calle. Sí, claro, entiendo tu pregunta. Mira, la máxima influencia del fenómeno del narcotráfico en Colombia y sobre todo en Medellín se dio entre los años 83 y 93, es Claro. decir, en esa década exacta. Para ese entonces yo tenía, en el año 83 yo tenía 4 años, en el año 93 yo tenía 14 años, entonces digamos que me agarró en plena influencia infantil o preadolescente, donde hay muchas cosas que terminan por influir el comportamiento de uno a futuro. Entonces, precisamente fue una época en la que me tocó padecer muchas situaciones
de las consecuencias del narcotráfico, pero no me tocaron padecerlas porque yo viviese en un barrio Claro, con algunas características o yo proviniera de una familia con algunas características, sino porque por el solo hecho de haber nacido y crecido en Medellín en esa década, yo podría asegurarte que el 85% de las personas de la ciudad sufrimos las secuelas del narcotráfico de una u otra manera. Lastimosamente muchas de esas personas, en términos de la violencia que dejó un fenómeno que estuvo sustentado por el dinero fácil y por la ilegalidad del tráfico de estupefacientes y en el que toda una sociedad se vio involucrada. Entonces, para resumirte, yo podría decirte que me tocó, aunque yo viviese en un barrio de clase media, me tocó presenciar carros bombas, me tocó presenciar asesinatos de policías, me tocó presenciar vendetas entre mafiosos, me tocó presenciar eh, eh, carros con explosivos que tenían como único objetivo quitar la vida de agentes de la policía que se transportaban en ese momento. En fin, fue una guerra totalmente sangrienta que, como te digo, al 80-85% de la población de Medellín le tocó vivir de una claro. u otra manera. Entonces me tocó muy de cerca y por supuesto afecta de una u otra forma toda la formación de uno como persona. Afortunadamente, termino por concluir muchísimos años después, para no repetir la historia sangrienta y maligna que nos dejó el narcotráfico y hacerlo precisamente desde el oficio en el que años después pude desarrollarme, que fue miembro de la barra y referente de la barra. Sí, antes de pasar a, bueno, a lo de la hinchada y demás, ya que estamos hablando de Pablo Escobar, quieras o no, mucha gente lo tiene de ídolo o lo tenía de ídolo, si se quiere, más en Colombia, me imagino, por todo lo que había generado en ese momento. Vos de pibe, en ese momento, ¿estuviste involucrado quizás en andar en la calle, como quien dice? O sea, ¿te metiste alguna vez en narcotráfico, delincuencia o siempre al margen? No, no, totalmente al margen. Te explico un poco. La configuración del cartel de Medellín se daba en términos organizacionales, por así decírtelo, a través de unos capos y unos jefes que a su vez tenían unos subordinados, fuesen a nivel financiero, fuese a nivel sicarial o fuese en otras índoles políticas o de relaciones públicas, por así decirlo, con los medios de comunicación, con los políticos, con empresarios, en fin. Entonces, digamos que aunque era un núcleo bastante grande, es decir, de miles de personas, a su vez era muy cerrado, y aunque había mucha gente en la ciudad que tuvo que ver con el narcotráfico, no necesariamente esa cantidad de gente tuvo que ver en términos de verse relacionado como partícipe de, sino más bien por las consecuencias Claro. nefastas que dejó. Entonces, digamos que no muchas personas de Medellín podrían decirte que fueron parte del cartel de Medellín o del fenómeno de narcotráfico como miembros del cartel. Es decir, el cartel en algún momento estuvo conformado por 1.500, 2.000 personas entre narcos, jefes mafiosos, oficinas de sicarios. Y bueno, estamos hablando de 1.000 o 2.000 personas en una ciudad de muchos millones o varios millones de habitantes. Entonces, digamos que en esa proporcionalidad no era tan factible que una familia de clase media como la mía tuviese a uno de sus hijos y en ese momento que yo tenía, que era un niño o un Claro, sí, sí. preadolescente, pues que fuera parte del cartel en alguna de sus instancias. Lo que yo sí pude sufrir es que el fenómeno de la plata fácil, el fenómeno de conseguir dinero a través de las actividades ilícitas, sumado a la impunidad que el país nos ha ofrecido toda su vida, esto conllevó a que muchas personas, familiares de casi todas las personas con las que uno se pueda relacionar en Medellín, tuviesen o alguna persona que hubiese sido asesinada o que hubiese intentado llevar a cabo la práctica del narcotráfico de una manera u otra. Entonces ahí yo te puedo contar sin ningún tipo de vergüenza que tuve un par de familiares que intentaron ser parte
digamos, indirecta o directamente, de las metodologías de exportación de cocaína y pues por supuesto terminaron mal. Uno de ellos, que era un tío mío, digamos que decidió optar por ese camino y en un país muy lejano, pues obviamente cayó, fue descubierto y lastimosamente terminó por fallecer en la cárcel. Esto, que obviamente no me vincula a mí como No, no, individuo, sí, lógico. vincula simplemente a alguien de mi familia, es una historia que te puede contar, yo diría que más de la mitad de los pobladores de nuestra Claro, sí, era ciudad. muy común. Es decir, el fenómeno del narcotráfico permeó absolutamente a la ciudadanía de una u otra manera. Lastimosamente a muchas personas como víctimas también, porque así como puedo contarte esto que ocurrió con este tío, también te puedo contar de otros familiares o amigos cercanos que fallecieron como consecuencia de esto que te cuento. Claro. Ponete a pensar que entre el 83 y el 93 nosotros podríamos calcular un poco más de 30.000 muertos. Uf, Esta cantidad de muertos es más o menos la misma que dejó la dictadura argentina del sí. 76 al 83. Entonces, de hecho, digamos que proporcionalmente, este suceso de la dictadura argentina dejó más muertos en 6 años y que es la misma cantidad que dejó este fenómeno en 10 años. Lo que pasa es que, digamos que la sociedad argentina, hasta donde entiendo, no puede contar alguna otra historia más de violencia o de desapariciones diferente a esa. Mientras tanto, nosotros tenemos que sumar un periodo del año 58 al año a este momento en 5 o 6 guerras muy determinantes para los destinos de nuestro país y que en total se pueden contar aproximadamente 500.000 de muertos, 500 Claro, mil, una locura, sí, sí, 450 una mil locura. muertos. Entonces estamos hablando de un país con unos índices de violencia muy desafortunados, en los que lastimosamente, y en la lógica que te he querido narrar, prácticamente cualquier ciudadano colombiano o de Medellín, que lastimosamente es una de las ciudades que más ha aportado esta violencia, tuvimos alguna vinculación con este fenómeno, sobre todo como víctimas. Entonces, bueno, imagínate lo que nos tocó vivir en esa época. No, no, sí, me imagino. Bueno, ahora ya pasando un poco más para el lado de la hinchada, que es lo que a la audiencia también le interesa. Acá en Argentina, en los años 90, la barra ya estaba muy asentada, ya de años venía, ¿viste? Allá en Colombia recién estaban arrancando. Vos me podrás corregir, pero más o menos en los 90, 90 y pico empiezan a aparecer las barras, como quien dice, en Colombia, ¿no? Sí, así es. Digamos que a finales de los años 80 y a principios de los años 90 se empezaron a crear algunos grupos organizados de aliento y de apoyo, sobre todo en las tribunas, lo que en Colombia se llama oriental, es decir, sería algo así como la que hay al frente de la platea o diagonal a las populares. Y esa tribuna oriental fue como la que recibió más esa influencia de jóvenes queriendo alentar a sus equipos con una especie de ejemplo de las barras brasileras un poco más. Mirá, Eh, pero digamos que con el paso del tiempo estos grupos de jóvenes fueron perdiendo fuerza. En el caso de Atlético Nacional, aquella barra se llamaba el Escándalo Verde. En esa barra también estuve yo, hice parte de la barra. Era una barra diferente en un montón de cosas filosóficas, organizacionales, pero finalmente era la barra principal de Nacional, que alentaba, que viajaba, claro. que ponía la cara. Digamos, hay un partido muy famoso en la historia de Atlético Nacional, que es aquel noviembre del 97. En ese partido nacemos los del sur, eh, y hasta ese partido la fiesta era totalmente perteneciente a la tribuna oriental a través de su barra Escándalo Verde. En ese partido y en otro par de partidos, incluso contra River 95, 96, 97, se impuso mucho esa fuerza de la barra de Oriental. Aquel fue un River muy conocido de Gallardo, del Sí, sí, que Burrito salió campeón de la Ortega, Libertadores. exactamente. Y que posteriormente
nosotros los eliminamos incluso antes también en un par de disputas por la Libertadores y por la Supercopa. Entonces, digamos que a mediados de los años 90 empieza a llegar un influjo muy importante desde los medios de comunicación. Uno de ellos es el fútbol argentino. No hay una cosa que sea más influyente, en mi opinión, para el barrismo colombiano que el fútbol argentino de los años 90. Sí. O sea, para mí, el fútbol argentino de los años 90 es la mayor influencia que hubo en la conformación de las barras Sí, sí, sin duda. populares de los años 90. Entonces todos crecimos leyendo o viendo el gráfico, la revista hoy desaparecida, entiendo, o viendo los programas de televisión, que en ese momento era Fox Sports, y bueno, enterándonos de todo lo que ocurría, porque además 6, 7, 8 colombianos en el fútbol argentino de aquella época hicieron que los medios de comunicación mostraran todo lo que ocurría con aquel Boca de Córdoba, Chicho Bermúdez, con aquel River de Juan Pablo Ángel, de Yepes, Sí, con sí, aquel Racing los colombianos de acá siempre Bedoya, importantes. de Viveros, con aquel Independiente del Palomo, con aquel San Lorenzo de Iván Ramiro. Entonces eso nos permitió que recibiéramos mucha influencia del fútbol argentino, y más o menos por ahí viene la mano en relación a cómo se crearon las barras colombianas. Por supuesto, había también mucha influencia, quien creyera, del fútbol peruano, del fútbol chileno, obviamente de los grupos organizados en Europa, en fin. Entonces digamos que un poco mezclando toda esa información y toda esa influencia se crearon las barras colombianas, que finalmente todos nacimos entre los años 95, 97, seguramente hay muchos que dicen que antes. A mí la verdad no me importa quién fue el primero, sino quién intenta hacer las cosas mejor por su club o por sí mismo. Entonces, bueno, seguro muchos dirán que nacieron mucho antes, pero convengamos que las barras colombianas nacimos todas entre el año 95, 97, 98 y más o menos por esos lados. Claro, vos ahí eras chico, bueno, ya me comentaste que eras fanático del fútbol, pero ¿qué fue lo que te motivó a empezar a parar en una hinchada? Porque obviamente no es lo mismo ir a la cancha a ver un partido que parar en la barra. Los que entendemos de fútbol sabemos. ¿Qué es lo que te motivó? Bueno, mira, yo, como te contaba, había ido siendo como dicen ustedes, un pibito, un preadolescente. Fui, no sé, 5 o 6 años a esta barra de la Tribuna Oriental, al Escándalo Verde, y me gustaba mucho el fervor, la pasión que había ahí. Me ofuscaba un poco que la tradición colombiana de vivir el fútbol fuese sin tanta pasión, fuese sentados, sin Claro. cantar, sin movilizar un poco lo que uno en su condición de hincha le puede dar a un club de fútbol. Entonces eso me ofuscaba un poco, y por eso desde muy chico estuve en la barra previa, como te digo, el Escándalo Verde. Pero finalmente, cuando nace Los del Sur, porque yo no soy parte del nacimiento, pero en ese 26 de noviembre Nacional River, nacen los primeros muchachos en la Tribuna Popular Sur con una especie de tirantes y algunos trapos. Entonces ahí yo me fijo en ellos y digo, quiero ser parte de ellos, porque seguramente estos están tratando de hacer lo mismo que yo siento, que yo quiero, y se me adelantaron. Seguramente eso estábamos pensando un montón de muchachos en esa época, porque como además se venía el Mundial del 98 al año siguiente, entonces ya había mucha influencia de medios de comunicación, muchos partidos televisados, muchos programas de fútbol. Entonces estaba bastante claro cómo era el barrismo en el mundo entero, y en ese momento se empezaba a forjar en Medellín una juventud que quería consolidar una barra popular, o lo que ustedes llaman una barra brava. Lo que pasa es que acá hemos peleado un poco con esa denominación, y más tarde te contaré por qué. Entonces en ese momento yo lo que hago es como acercarme a este grupo de muchachos que habían empezado. Finalmente lo hice en febrero del año 98, es decir, a los 2 meses, es decir, prácticamente en el primer partido oficial de la temporada del 98. Y cuando me acerco veo que, que hay una especie como de mezcla, de fusión. Hay algunos muchachos como universitarios que empezaron a recibir esa influencia de los medios de comunicación, pero a la misma vez veo que hay otros muchachos un poco de origen un poco más humilde, más popular,
con ganas de conformar la barra y fortalecerla. Pasaba algo curioso y es que algunos, los primeros que te nombro, pensaban un poco más desde lo organizacional, desde el colorido, y los segundos que te nombro pensaban un poco más como desde la rivalidad, desde el choque y de empezar a actuar Claro. como de alguna manera veíamos que ocurría en el fútbol argentino, porque para ese entonces recordá que aquí ya había llegado mucha influencia de lo que ocurría y muchos sucesos del fútbol argentino. O sea, te puedo nombrar todos los sucesos de los años 90 del fútbol argentino y todos llegaron acá. Entonces, digamos que algunos de estos muchachos querían replicar eso y algunos de nosotros queríamos precisamente no replicarlo porque ya vivíamos en una ciudad muy violenta, con mucho historial de sangre, como te acabé de contar, y precisamente lo que queríamos era que esa violencia no repercutiera en algo que nos gustaba mucho, que era el fútbol. Entonces digamos que el origen de los del sur, la barra de Nacional, no fue un origen pensado en una barra brava de choque, de hostilidad, de rivalidad, sino en una barra un poco más de cánticos, de fiesta, de apoyo. Sin embargo, esta idea no fue fácil consolidarla, es decir, los primeros años de la barra, al año 97, al año 2003, 2004, fueron años muy difíciles, la barra creció muy rápido, todos los muchachos del resto del país que se identificaban con este movimiento de barrismo argentino, entonces se acercaron y la barra creció, pero de una manera exponencial increíble, casi que todos los barrios de la ciudad se acercaron con su gente organizada. Para nosotros fue un trabajo difícil porque se organizaba gente de los barrios y no necesariamente era gente que tenía buenas ideas, sino que precisamente podían provenir de historiales delincuenciales de alguna manera o de historiales de vulnerabilidad por todo el fenómeno que yo te contaba del narcotráfico, pero además porque en ese entonces se estaba desarrollando una siguiente guerra nacional muy difícil y era una confrontación histórica en el país que también nos marcó de paramilitares con guerrilleros, entonces eso también fue carne de cañón y cultivo para muchos jóvenes en los barrios, entonces nos tocó un fenómeno muy pero muy difícil de intentar manejar a cientos o miles de muchachos de diferente procedencia y bueno, y con el tiempo lo fuimos logrando, que siento que es justamente lo que me vas a preguntar y es cómo pudimos consolidarnos como líderes y no fue más que intentando reconocer en todo este grupo de gente quienes teníamos como un poco más de formación académica, quienes teníamos un poco más la capacidad de proponerle a todos los muchachos buenas ideas y buenas ideas que redundaran en que la barra pudiera empezar a ganar buena imagen, que pudiera empezar a ganar recursos para empezar a impulsar una dinámica interna de empleabilidad, cómo tener algunos negocios aledaños a la barra que nos pudieran dar un poco más de tranquilidad a los líderes para tener recursos para empezar a manejar todas las cosas, para viajar, en fin. Y digamos que más o menos así en esta dinámica que te narro fue que se fue construyendo el crecimiento de la barra y la estabilidad de la barra para hoy ser una barra muy importante y muy organizada como lo somos. Claro, se entiende, sí, se entiende perfecto. Justo no te quise interrumpir, claramente te iba a preguntar cómo se escala para llegar a ser referente en una barra en Colombia. ¿Se elige, se gana, se impone? O sea, más o menos me lo dijiste, pero me interesa que hagas un énfasis ahí, si querés, de cómo Sí. llegás a ser un referente. ¿Te eligen, se gana, porque te imponés? ¿Cómo es allá en Colombia ese tema? Bueno, mira, digamos que cada barra tiene una configuración diferente en ese aspecto. Lastimosamente hay muchas barras que actualmente están un poco divididas, precisamente peleándose por algunos poderes internos. Lastimosamente algunas de ellas, pues a través de las vías de hecho y de la violencia, pues que esto significa, pues han tenido muchas situaciones de esta índole en su interior y a través de esto es que algunos liderazgos en algunas barras se han determinado. Sin embargo, en la nuestra, nosotros creo que hemos tenido
una combinación de muchas cosas. Hemos tenido suerte, pero a la misma vez creo que hemos tenido como una especie de fortaleza, porque yo podría decirte que al día de hoy, de 5 o 7 líderes principales, al menos 3 o 4 estamos en la barra desde el año 98, es decir, estamos desde casi su Sí, sí, creación. un montón. Entonces explícame cómo un liderazgo se sostiene por tantos años. Yo pensaría que hay que tener mucha suerte, ser unos completos dictadores capaces de defender su imperio a fuego, o tener una capacidad de liderazgo que a la mayoría de los grupos de la barra a nivel nacional y de los miembros eh, les, les parezca que ha sido el adecuado, les parezca que es el idóneo y les parezca que es el que le conviene a la barra. Entonces, a pesar de que nosotros nunca hemos querido como establecer un caudillismo individual, y a pesar de que yo tengo un reconocimiento casi que predominante junto con algunos otros 2 compañeros en lo que significa ser líder de la barra, hay otros 4 o 5 compañeros que terminamos por consolidarnos como los líderes o los referentes principales, pero esto nunca tuvo que ver con un ejercicio a través de la fuerza, sino con un ejercicio a través de las ideas. O sea, yo recuerdo muy bien muchas reuniones de la barra en la que no necesariamente habían líderes, sino que simplemente había reunión de gente intentando ver cómo sacábamos adelante una idea o la otra. Y recuerdo muy bien a 2 o 3 compañeros y yo intentando proponerle al grueso de la gente: muchachos, vamos a hacerlo así. Yo me ofrezco para ir a hablar, yo me ofrezco para ir a tocar esta puerta, yo me Claro. ofrezco para dar la cara allí, yo creo que lo que podemos hacer es esto, yo creo que si vamos a hablarle a un jugador no lo hagamos de mala manera, yo creo que si hay que hablar con un dirigente puede ser llevándole un proyecto que le convenga. Y esto terminó siendo un modelo como tan exitoso que no solamente nos permitió consolidarnos como líderes y referentes a este grupo que te menciono, sino además tener un muy buen relacionamiento entonces con el club, con los jugadores, con la policía, con las alcaldías, con las gobernaciones, con los dirigentes políticos, con el Senado, con la Cámara de Representantes, con el Consejo, o sea, con todo el mundo. Entonces, si te pones a ver, no fue un ejercicio torpe y desinteligente de actuar por la fuerza, porque lo único que íbamos a encontrar era rechazo y represión de un país violento, sino intentar hacer las cosas desde una metodología un poco más reflexiva e inteligente y propositiva al respecto de cómo llevarnos bien con todo el mundo y poder crecer como hinchada. Entonces fue muy rápido que nos hicimos amigos de los directivos, de los jugadores, del periodismo. Durante muchísimos años nosotros no tuvimos problema alguno y como barra siempre de la mano del club incluso alcanzamos a conquistar títulos muy importantes en una comunión que nace fruto de esto que te cuento. Entonces, bueno, más o menos eso es lo que me pasa a mí como que pasé de ser a un simple miembro de la Sí, barra sí. a irme convirtiendo en un referente gracias a este liderazgo de intentar proponer un relacionamiento un poco más inteligente y unas ideas que nos convinieran a todos y bueno, realmente no buscar un interés personal, que creo que es lo más importante que ha ocurrido históricamente. Claro, aprovecho para preguntarte, porque vos remarcás a cada rato siempre que no hay un líder en la barra, sino que son varios referentes. ¿Eso Sí, no así trae es. problemas entre ustedes? O sea, ¿cómo hacen para manejar? Porque me imagino que debe haber problemas de egos y demás, como pasaría en un montón de barras, incluso acá en Argentina es muy común que líderes que son hermanos después a los años aparecen peleados a muerte y demás. Sí, sí, entiendo totalmente tu punto y la verdad creo que hemos sido muy afortunados. No sé si es porque seguimos, seguimos queriéndonos como hermanos y respetándonos como hermanos. No sé si es porque hemos correspondido a los roles de cada uno con honestidad, con transparencia, con valor, con inteligencia. La verdad no podría decirte porque siento que es una respuesta muy amplia en el que sin duda alguna yo concluiría por decirte que nos hemos respetado, nos hemos entendido y nos hemos acoplado muy bien. Entonces, mira que de un grupo principal que en este momento somos de 5 o 7, al menos 4, es decir, la mitad más uno de ese grupo,
estamos juntos desde hace prácticamente 25, 26 años y es algo muy, pero muy difícil. O sea, ni siquiera una pareja de novios dura ese tiempo, ni siquiera una pareja de esposos dura ese tiempo. Hay muchos amigos que se han peleado a los 10, 12 años y nosotros ya vamos para casi 30 años juntos, entonces Sí, sí, una locura. imagínate. Y ahí hay algo importante y es que nos hemos complementado mucho en el sentido de que algunos de nosotros tenemos algunos estudios académicos, otros no, pero tienen un conocimiento de la calle que es importante, algunos otros nos complementan más por su manejo al interior de la barra y por tener una conexión y una comunicación directa con todos los grupos y los barrios o incluso con todas las filiales del país, es decir, las ciudades principales, o porque algún otro puede tener un relacionamiento un poco más de índole político, dirigencial. Entonces digamos que en estos roles nos hemos sabido complementar y hemos sabido pues manejar la barra y defenderla por muchos años, no sin dificultades, no sin gente que ha intentado quitarnos la barra, no sin muchos problemas, no sin arriesgar nuestra vida o nuestra libertad como en este momento, por ejemplo, pero siempre como con la cara en alto de defender la barra y defender el nombre del club, que pues bueno, es más que la mitad de la vida de nosotros. Claro. Bueno, recién un poco me lo estás diciendo vos mismo, pero para la audiencia que quizás no conoce la barra de los del sur, que la mayoría la debe conocer, pero para los que no la conocen, si vos la tenés que describir, ¿qué me dirías? Mira, eh, yo siento que si le haces esta pregunta a todos los referentes o líderes de las barras colombianas, siento, no juzgo ni señalo esto que te voy a decir, solamente lo nombro y lo explico. Siento que todos tendrían mucho afán por decirte que son la barra de más aguante del fútbol colombiano. El problema es que casi todos o muchos barristas en Colombia hemos confundido, yo también lo he confundido en muchas oportunidades, el aguante con un asunto de hombría o de machismo o de fortaleza física o de capacidad por pelearse o por defenderse o por imponerse física o simbólicamente ante el rival o ante el contendiente. Entonces, digamos que, es más, siento que esta es una descripción que haría cualquier barrista del mundo al referirse a su barra o a su hinchada. Yo en cambio no quisiera decir que nuestra barra es la barra de más aguante del fútbol colombiano porque yo siento que el aguante entendido de esta manera no es lo que realmente importa hoy en día, al menos para nosotros. Entonces, si yo tengo que responderte cómo denomino a los del sur, hoy en día podría decirte con orgullo que lo siento como una barra que ha liderado y ha fortalecido o incluso, seguramente muchas barras no estarán de acuerdo y se lo atribuirán ellas mismas, la fundación de un movimiento que se llama el barrismo social. Justo te iba a preguntar. Y el barrismo social es intentar cambiar todas estas prácticas tradicionales de la barra brava típica por unas prácticas a nivel social, pedagógico, a nivel de los emprendimientos, a nivel de muchas otras esferas que no tienen que ver con las vías de hecho y me siento orgulloso que hoy en día nosotros podamos decir que hemos contrarrestado un poco la violencia en el fútbol gracias a esta postura. Obviamente esta postura no es una postura absoluta ni única, es más, ni siquiera puedo denominarla como una postura que nosotros ejerzamos del todo, pero sí es nuestra intención y nuestra mentalidad actual intentar ser activistas del barrismo social porque uno de los principios de este barrismo social es que no es únicamente defender el honor de unos colores en la tribuna, sino también defender y ver por la integridad del barrio y de nuestra sociedad. Entonces, si nosotros queremos hacer algo por el barrio, por la sociedad, por nuestras familias, pues eh, efectivamente tenemos que decidir que ya no podemos ni agarrarnos a las piñas, ni a los puños, ni a las puñaladas, ni a los cuchillazos, ni mucho menos a los tiros con nuestros pares de las otras barras, pues porque finalmente estaríamos haciendo lo mismo que hicieron muchos jóvenes de nuestro país durante muchos años, desangrando nuestra ciudad y nuestro país. Entonces,
hubo un momento en el que intentamos cambiar la conciencia de los muchachos y yo siento que lo hemos logrado, no de manera exitosa, o por lo menos sí de manera exitosa parcial, no de manera exitosa total, porque igual el tiempo sigue avanzando, las problemáticas siguen llegando, pero sí estoy seguro que hemos cambiado un poco algunas posturas, no sin dejar de reconocer que nos falta mucho, que tenemos un grave problema como organización y es que como somos una barra compuesta por tantos barrios y por tantas ciudades, y esas ciudades a su vez tienen sus barrios, entonces hay unas problemáticas muy, pero muy grandes de cómo nosotros ser capaces de establecer nuestro mensaje y de transmitírselo a tantas miles de personas en el país. Incluso aquí se configura una contradicción, y es que muchos sucesos violentos que siguen ocurriendo en el país, lastimosamente muchos de esos nos involucran, no en términos de una voz de mando que puede responder por lo que ocurra en un barrio de una ciudad a 500 kilómetros, pero sí en el sentido de nosotros tener que preguntarnos qué más podemos hacer para que un muchacho que vive en una ciudad que queda al otro extremo del país no siga pensando que ser de los del sur, ser de la barra nacional, significa matarse con el rival de su ciudad. ¿Qué más hacer, cómo más inventarnos que ese muchacho que vive tan lejos lo comprenda? Entonces ahí nos hemos encontrado en una situación muy, pero muy difícil que nos hace moralmente responsables de un fenómeno que queremos acabar, pero que es bastante difícil para cualquiera. Imagínate que si ni siquiera las instituciones o corporaciones en las que realmente hay una voz de mando o unas jerarquías, por decir algo, las fuerzas militares, ni siquiera ellas pueden responder por lo que hacen los subordinados. Imagínate si vamos a poder hacerlo nosotros, que simplemente somos una barra popular sin ningún tipo de conformación organizacional interna como para poder responder por lo que haga la gente al otro lado del país. Entonces es una lucha difícil, Sí, pero sí. bueno, ahí vamos intentándolo todos los días. Sí, sí, igual se entendió perfecto. Lo del barrismo social se entendió perfecto, que era lo que me interesaba, porque vi que vos en todas las notas o en la mayoría de las veces que te escuché hablar lo nombrás y haces mucho énfasis. Detrás de eso está la dirigencia. Eh, ¿Cómo es esa idea? ¿Los banca la dirigencia con eso ustedes? Mira, más o menos estas ideas nacieron por iniciativa propia en el año 2004, 5, 7, más o menos por ahí dijimos, esto tiene que cambiar, ya no podemos seguir aportando a esta violencia. Entonces empezaron a nacer este tipo de iniciativas sociales, culturales, pedagógicas, emprendimientos, creación de empresas internas, estímulo de los talentos de la barra a nivel artístico, cultural, profesional, bueno, en fin. Y por ese entonces los primeros que se fueron interesando en estas iniciativas fue el gobierno local de la ciudad de Medellín. Ellos fueron los primeros que se fueron interesando. No quisiera yo tener que mencionar mucho aquí nada que tenga que ver con política, pero pues tengo que hacer honor a la verdad y en ese gobierno del 2005, 2006, 2007, este gobierno local se interesó, entonces empezó a ayudarnos con proyectos que estimulaban todo este tipo de cosas. Y entonces, pues la conducta de la barra empieza a cambiar porque los muchachos empiezan a tener un empleo, porque empieza a verse un Claro. comportamiento diferente. Entonces el club se empieza a interesar, entonces el club dice yo quiero participar, algunas empresas dicen yo también quiero participar, algunas alcaldías locales dicen yo también me quiero sumar. Y digamos que así las cosas fueron más o menos creciendo y algunas otras barras y algunas otras alcaldías de otras ciudades iban más o menos replicando este modelo, entonces el modelo se fue convirtiendo en un ejemplo a nivel nacional que hizo que el fenómeno fuese cambiando determinantemente porque digamos que ya había una idea que era transversal al pensamiento de las barras y era dejar a un lado las actividades violentas y tener que cambiar el curso del barrismo colombiano. Digamos que ahí paralelamente fueron ocurriendo varias cosas. Una de ellas, que las barras en su mayoría del fútbol colombiano se asociaron para tener un grupo de trabajo nacional. Es decir, todas las barras del país se unieron para comunicarse y para empezar a tener una coordinación
en carretera para que los micros no se encontraran, en horarios para salir en horarios diferentes o incluso para recibir a los hinchas cuando habían prohibiciones. Entonces ahí se empezó a configurar el sí al visitante cuando había cierre de fronteras. En ese primer momento nosotros como barra no participábamos porque sentíamos, tengo que reconocerlo, con algo de arrogancia, con algo de egoísmo, que nosotros solamente queríamos trabajar por el barrismo social en Medellín y que nosotros no teníamos por qué tener un relacionamiento con las otras barras, pero además, esto también debo decirlo, cuando veíamos que este discurso era solamente en el papel y no en la práctica, porque veíamos que había barras que se comunicaban, supuestamente coordinaban, pero se seguían matando o se seguían agrediendo. Entonces, en un principio nosotros no quisimos ser parte de ello, pero finalmente terminamos siendo parte de este grupo, incluso liderando algunas iniciativas de este grupo de trabajo y ser partícipes que el barrismo social colombiano se volviese incluso una filosofía casi que nacional de todas las barras, en la que cada una quería defender su territorio, su integridad y obtener empleabilidad y obtener tranquilidad a través de este fenómeno que habíamos creado. Entonces, digamos que así fue que esto fue como creciendo, pero en el año 2014, por ejemplo, el gobierno nacional, a través de incluso gobiernos locales, a través de políticas públicas, determinan que el barrismo social tiene que ser una iniciativa que es obligatoria incluso que se estimule a través de los clubes y de los gobiernos. Entonces, prácticamente fuimos las barras del país quienes logramos a través de una participación política, no partidista, sino de iniciativas para proponerle a la sociedad que el mismo gobierno colombiano decretara, reglamentara políticas nacionales que obligaran a que los gobiernos locales y los gobiernos nacionales consecutivos estimularan este tipo de trabajos. Entonces, por ejemplo, en el año 2014 se creó el Plan Decenal para la comodidad y seguridad de los espectadores en el fútbol colombiano, a través de la cual se exigía a que los gobiernos locales, los clubes y todos los participantes de este fenómeno aportáramos al crecimiento del fenómeno del barrismo social para alcanzar una tranquilidad en los estadios. Tristemente, ni una ni la otra cosa han ocurrido. Es decir, no ha habido una vinculación comprometida ni al 100% de los gobiernos nacionales, un poco sí de los gobiernos locales. Y aquí puedo decirte sin temor a equivocarme que los que hemos brillado más hemos sido las mismas barras colombianas. Acá lo digo en plural, no somos amigos de ninguna barra colombiana, pero sí tenemos alguna cordialidad con muchas, lastimosamente alguna rivalidad dura todavía con otras, pero hemos podido lograr a través de la comunicación coordinar y salvar muchas vidas. A alguna gente no le gusta que nosotros digamos que salvamos vidas, pero sin tener que hacerlo, realmente lo hemos hecho. Claro, bueno, justo te iba a preguntar antes de pasar a la actualidad, ya que me nombras eso, que va de la mano también con el barrismo social, que me lo estás comentando vos recién. Acá cuando vos a un argentino le preguntás qué tiene que tener una barra para ser buena, primero te dice claramente la hinchada, o sea, que meta fiesta y demás, y después te dice que cuida a la gente. Pues acá en Argentina principalmente hubo siempre mucho robo, viste, en las tribunas, o capaz que se hacen los vivos con un pibe que es nuevo, viste. Entonces se destaca, viste, en una barra quizás cuando defienden al hincha. Vos recién me lo estabas diciendo más o menos, pero ¿ustedes en eso se caracterizan también? Sí, claro que sí. Digamos que una de las razones, y es un tema en el que no quiero profundizar porque no creo que sea de mucho interés en este diálogo, y es que algunos de los grupos que ya no pertenecen a la barra y que fueron expulsados o se fueron o lo que sea, precisamente el inicio de cualquier discusión con este tipo de grupos fue precisamente que nosotros no estábamos de acuerdo con algunos comportamientos de ellos que podían ir en detrimento del interés y el bienestar no solamente de la barra en términos de sus integrantes y sus familias, sino incluso de la hinchada en general. Entonces es tan así que el inicio de esta serie de problemas empieza ahí. Pero además
no solamente cuidarlos en términos de su integridad, es decir, de la misma gente de la barra, de sus familias o de la gente que viaja con nosotros a muchas ciudades o del mismo ambiente en el estadio, no solamente en términos de integridad y de esto que te digo, sino incluso de liderar posturas en algunos momentos sociales, en algunos momentos deportivas, y que en los últimos años terminaron por afianzarse desde la responsabilidad que la barra asumió por dar la cara y por representar el pensar de toda la hinchada ante la dirigencia, por ejemplo, en algunos cuantos momentos en los que tuvimos que manifestarnos desde el punto de vista de la protesta pacífica. Entonces, ese es otro ejemplo en el cual te ilustro de qué manera empezamos no solo a cuidar la gente, sino a representar la gente, que siempre nos decía, ustedes son los que tienen que apropiarse de esta idea, de este reclamo, de esta sugerencia, de esta postura, y nosotros incluso no necesariamente de manera acertada lo hicimos, porque también aprendimos que no siempre había que intentar representar la voz de la hinchada en general, porque muchas veces cuando nosotros necesitábamos el apoyo de la hinchada en general, pues no lo tuvimos, entonces no había una relación recíproca, Claro. y entendimos que no siempre era una buena idea. Incluso escuchando en los años recientes a muchos líderes o referentes de barras argentinas, me doy cuenta que a muchos les toca este fenómeno parecido, recibir reclamos de la hinchada en general, como para que protesten o tomen el liderazgo para reclamar algo ante la dirigencia o ante los medios, pero finalmente para ellos es muy fácil porque van a estar en su platea o en su tribuna de brazos cruzados esperando que sea uno el que se meta en problemas que incluso pueden terminar con repercusiones para nosotros. Sí, 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 se entiende perfecto. Bueno, Felipe, ya para ir un poco más al actual, que a mucha de la audiencia les interesa y me imagino que vos también querés alzar la voz con este tema, vos tenés dos causas judiciales, si no me equivoco, una por el tema de, bueno, del aborto y demás que ya está cerrada, y otra que se te acusa de instigador. ¿Vos querés contar un poco, bueno, para lo que la gente sepa y demás, Sí, claro cómo que es tu sí. situación actual, ¿no? Sí, claro que sí, sin ningún problema, hermano. Mira, durante, diría yo, 20 años de historia como líder o referente de la barra de Nacional, siempre tuve la suerte, precisamente por mi comportamiento, por mi conducta, por mi manera de relacionarme, de no estar involucrado nunca en ningún incidente ni en ningún asunto de índole judicial ni penal, porque siempre estuve al margen de sucesos que tuviesen que ver al respecto. Incluso siempre estuve incluso más involucrado en este fenómeno que te mencionaba de barrismo social, que pues conlleva a evitar precisamente esas prácticas. Siendo la barra una barra muy convulsionada, con muchos sucesos que nos han ocurrido en la historia de violencia, y sin embargo pude estar ahí sin ser partícipe y más bien intentando evitarlos o intentando solucionarlos. Eso a mí me permitió siempre tener un buen relacionamiento con el club, con el periodismo, con la política, con los medios, y bueno, es algo que yo en algún momento celebraba y me hacía sentir tranquilo y orgulloso. Lastimosamente hace unos cuantos años me vi involucrado en dos causas penales, una de ellas que es la de un presunto delito que penalmente se llama aborto sin consentimiento, en el que una mujer, una chica, pues efectivamente del universo de Atlético Nacional, me denuncia por un suceso que nunca ocurrió, que entre otras cosas nunca se pudo demostrar, pero que lastimosamente dos instancias penales me condenaron, muy a pesar de que una primera instancia penal me absolvió a través de un peritaje científico que demostró que este suceso ocurrió por causas biológicas y naturales. Entonces, tristemente, después de un transcurrir de 4, 5, 6 años, y a pesar de haber sido absuelto en una primera instancia, fui condenado en dos instancias posteriores, y pues tristemente tengo que decir que la única prueba que exponen y que esgrimen dos tribunales y ellos mismos
así lo argumentan en su sentencia, es que ellos están en la obligación de creer en el testimonio de la mujer, ya que la incorporación del enfoque de género es un asunto obligatorio para la administración de justicia actual, es decir, me refiero a actual en los gobiernos un poco más progresistas, en donde hay un poco más de cuidado con supuestas minorías o con algunos grupos que han sufrido y padecido históricamente más daños de parte de la sociedad, cosa con la que estoy de acuerdo en algunas instancias, más allá de algunos asuntos de racismo o algunos asuntos de los pocos privilegios que ha tenido la clase obrera en nuestro país y la gente trabajadora, los jubilados, en fin, no voy a dejar de reconocer nunca que las mujeres en nuestro continente han sido totalmente, eh, pues no sé, avasalladas, maltratadas, tratadas desigualmente, inequitativamente, y en ese orden de ideas han sufrido violencia de género. Eso no lo puede negar absolutamente nadie, ni en Argentina, ni en Perú, ni en Brasil, ni en Bolivia, ni en México, ni en Estados Unidos, diría yo que ni en el mundo entero. Eh, Incluso estando muy de acuerdo con que eso ha ocurrido, siempre existió una postura de mi parte al interior de la barra por tratar de contrarrestar ese machismo inconsciente que en la barra Sí, sí, siempre sí. hubo. Y puedo decirte sin temor a equivocarme que fui uno de los que logró que las chicas en la barra pudieran agarrarse de las tiras, que pudiesen ser parte de la banda musical de la barra, que pudiesen viajar, que pudiesen tener voz y voto, que pudiesen ser partícipes de muchas cosas. Eso las mujeres de la barra saben que fui prácticamente precursor en defender ese tipo de cosas. Pero pues paradójicamente fui víctima de una falsa denuncia. Por supuesto que es una falsa denuncia que yo jurídicamente no tengo cómo demostrar, pero por supuesto me sobran las certezas y pues lastimosamente dos tribunales decidieron creer en el único testimonio de una mujer, incluso por encima de no tener yo en mi contra ningún tipo de denuncias, ni de prontuario, ni de reconocimiento, ni de señalamientos en ese orden de la agresión al género femenino o de la violencia con las mujeres o del maltrato a ellas. Y por el contrario, que es un asunto paradójico y con el cual quiero ser cuidadoso, pero tengo que contarlo, existiendo algunos, no antecedentes judiciales, pero sí investigaciones judiciales al respecto de, de cómo impugnar credibilidad de parte de esta persona por su comportamiento en su círculo familiar, con sus exparejas. Hay algunas denuncias que están instauradas al respecto de esto, entonces, pues ponete a pensar, ¿tiene ella más probabilidad de haber tenido, tiene ella más probabilidad de someterse a la impugnación de su versión de lo que podría tenerlo yo, que entre otras cosas siempre he dado la cara en cualquier momento y en los 200 millones de problemas o de quilombos, dirán ustedes, que he enfrentado como uno de los líderes de la barra? Entonces, pero bueno, desafortunadamente me tuve que enfrentar a ese único testimonio y mira, te lo defino de esta manera. El tribunal último que falló en mi contra lo hizo el mismo día que se celebra el Día Internacional por el Derecho de la Mujer. Entonces, imagínate, no pudieron ser más obvios intentando congraciarse con las mujeres a través de esta especie de regalo mediático, de regalo Claro. judicial, y lo cual me parece una tristeza y una torpeza porque lo que debería hacer la Administración de Justicia o el Gobierno Nacional, que finalmente es quien tiene que encargarse de proteger a las mujeres y sus intereses, es finalmente judicializar, capturar y hacer algo en contra de los verdaderos responsables de violencia de género. Claro. Y no en mi caso, que no se me demostró, y bueno, que finalmente he tenido que padecer toda una situación difícil
pero bueno, siempre con la frente en alto y intentando salir adelante con el apoyo, entre otras cosas, de la barra, de mi gente, de mis amigos, de mi familia, porque a decir verdad, yo no he recibido la espalda de nadie más que la gente que no me conoce o que de antemano no me quería. Entonces, cuando encuentro las redes sociales infectada y podrida de comentarios en mi contra, pues por supuesto es gente que no me conoce o que no sabe quién soy, o porque de antemano a mí me toca asumir algo, y es que en mi condición de barrista o de rockero, porque también soy Sí, rockero sí. y he tenido un historial en Medellín en el mundo del rock, pues no es fácil que en una sociedad conservadora como la colombiana, el rockero y el barrista sea el inocente. Lo más probable dentro de esa Claro. estigmatización es que el barrista y el rockero sea el culpable de lo que lo acusen. Entonces ahí yo tengo todas las de perder, pero sin embargo, y a pesar de esta condena en la que tengo, judicialmente se llama prisión domiciliaria y a mí me gusta llamarla libertad domiciliaria. Es más, creo que técnica y judicialmente también la puedo denominar así. Me ha traído muchos aprendizajes porque digamos que reinventé algunos asuntos míos personales, porque me enfermé, pero ahora me estoy recuperando, porque estoy practicando boxeo, porque monté un museo en mi casa que la gente viene a visitar. Y imagínate si la gente no quisiera saber nada de mí y mi casa se vive llena de gente que quiere visitarme para conocer el museo. Pero aparte, como pude lograr un permiso de trabajo, entonces digamos que mi vida hoy en día es bastante normal porque tengo permiso para salir a realizar un montón de actividades deportivas o culturales que tengan que ver con la empresa que me contrató para esta finalidad. Entonces realmente puedo salir a trabajar normalmente y bueno, digamos que es un castigo un poco más mediático y de algunas otras actividades de las cuales estoy privado, pero sinceramente estoy tranquilo y muy mentalizado para salir adelante. Bueno, y por otro lado está la instigación, que se dio más o menos paralelamente. Esto ocurre porque hay un lamentable periodo de hace unos 2 o 3 años que llegan un par de dirigentes al club, lastimosamente uno de ellos con bastante poder, que no era hincha del equipo, y que tomó un montón de decisiones absolutamente en contravía de los intereses deportivos, sentimentales, identitarios, sociales, de la hinchada. Podríamos decir que de alguna manera un poco en la vía de defender lo financiero, y se podría decir que lo logró de alguna manera, según entiendo, pero pues esto en detrimento de algo patrimonial para los clubes que es muy importante, y es su imagen y es su reputación en términos de ser un club cercano a la gente, que le importa lo social, que le importa su hinchada. Entonces, lastimosamente, en esta situación, nosotros como barra tomamos la decisión, no sé si equivocada o no, de liderar como una especie de protesta en contra de estos 2 o 3 dirigentes que en nuestra opinión le estaban haciendo mucho daño al club, y que nos llevó a una confrontación mediática y política muy difícil, en la cual por supuesto pues nosotros salimos perdiendo, pues porque no teníamos el poder que ellos podían ostentar como dirigentes, y que terminó en que nos imputaron el presunto delito de instigación a delinquir por unos hechos que ocurrieron en un clásico Nacional América acá de local, en el que el partido no se juega porque algunas personas, muchas de ellas de la barra, no dejan que el partido se juegue, porque la dirigencia había decidido quitar algunas entradas y algunos beneficios que nosotros teníamos, que no eran más que algunos derechos adquiridos durante muchos años por un trabajo muy efectivo que se había hecho mancomunadamente, que incluso otras dirigencias anteriores y algunos y los dueños del club incluso habían aceptado que así fuesen, pero que en ese momento estos 2 o 3 dirigentes no estaban de acuerdo, y bueno, tuvieron la capacidad como de manipular, controlar y hacernos ver como responsables ante la justicia presuntamente para que nos imputaran un delito que en últimas es muy difícil de demostrar, primero que todo porque no ocurrió. Claro. En el otro delito que yo te decía, a mí no se me puede demostrar nada, pues porque no ocurrió,
Entonces lo único que a lo que acudieron fue al único testimonio de la mujer para condenarme, eso fue todo. Y en este caso intentaron encontrar algo que judicialmente eh, es algo así como la teoría de la imputación objetiva, y es encontrar qué responsabilidad hay de parte de un tercero, de una persona en causar una conducta jurídicamente desaprobada. Entonces, en este caso había que encontrar quién era el instigador, cuál era la instigación y quiénes eran los instigados. Y pues eso era muy difícil de probar, primero porque no ocurrió y segundo porque es muy descabellado querer probarle a cuatro líderes que, entre otras cosas, históricamente toda la vida se caracterizaron por hacer un trabajo social impecable, que en esta ocasión estaban causando un suceso triste y lastimoso que ocurrió en ese abril del 2023, porque es un fenómeno, es un suceso que nosotros reprochamos porque no debió haber ocurrido, pero que digamos se nos salió de las manos cuando estas dos o tres personas de la dirigencia anterior le notificaron a la barra, de hecho a toda la hinchada de Nacional, que querían quitar las entradas y un montón de acuerdos, incluso entre privados, que habíamos llevado y que no hacían otra cosa que causarle un bienestar al universo de Atlético Nacional en términos de convivencia y de un ambiente tranquilo. Entonces, bueno, en pocas palabras, porque este es un tema muy extenso, nos imputaron eso, pero para terminar de contarte, hay un momento en el que, digamos que los propietarios del club, de una manera muy acertada y que la hinchada les agradece mucho, tomaron la decisión de sacar del camino a estos dos o tres dirigentes porque reconocieron y se dieron cuenta que habían hecho un daño increíble. Entonces sacan a estos dirigentes, hacen un nuevo mercado de pases en el que prácticamente los jugadores parecían elegidos por nosotros mismos o por cualquier hincha de Nacional. Entonces vinieron dos o tres ídolos que habían sido descartados por esta anterior dirigencia que te comento. Los dueños del club y el actual presidente se acercan a la hinchada en general, a la barra, para llegar a ciertos acuerdos y para recomponer. Y pues hermano, esto termina en dos cosas muy importantes. La primera, Nacional tricampeón del fútbol colombiano. O sea, algo así como poder demostrar que el relacionamiento honesto, íntegro, apasionado, sincero, mancomunado entre los hinchas y el club, por lo menos en el mundo atlético nacional, siempre deja como resultado conquistar títulos. Y así fue tal cual. En el mismo semestre en el que esos cambios se efectuaron, Nacional es tricampeón del fútbol colombiano. Entonces, mira que más claro no puede ser. Pero por otro lado, también los propietarios y la nueva dirigencia deciden ante una propuesta que hace la Fiscalía y la cual nosotros también vemos que es mejor para nosotros, efectuar algo que estamos a punto de que se lleve a cabo, que es algo que se llama un principio de oportunidad, en el que normalmente el presunto delincuente tiene que aceptar la comisión del delito. En este caso nosotros pues le dijimos a la fiscalía que no íbamos a aceptar nada porque no cometimos nada, pero la fiscalía permitió que nosotros pudiésemos hacer un trabajo de reparación social, que no es otra cosa que lo que hemos hecho toda la vida, y entonces en ese sentido nos pusimos de acuerdo para hacer una especie de reparación integral y social con el club, con la municipalidad y con la hinchada para recomponer un poco y dejar un mensaje de reflexión respecto a que eso que ocurrió en ese abril del 2023 no tiene por qué volver a ocurrir nunca. Y entonces ahí se nos caigan algunas medidas que teníamos, entre ellas la del derecho de admisión a la cancha, la cual estamos viviendo hace ya casi 2 años aproximadamente y por la cual no podemos ni entrar a la cancha ni salir del país, entre otras cosas. Sí, se entendió perfecto. Se entendió perfecto las dos causas, por eso no quiero tocar nada, lo quiero dejar así como está. Nomás te voy a hacer una sola pregunta. Básicamente vos, con la causa del aborto, decís o sentís, por lo que entiendo y narrás, que hubo una jugada política, o mejor dicho, mediática. ¿Por qué decís que fue contra vos? ¿Por qué te querían sacar del medio? ¿Por qué sentís que fue contra vos? Yo, yo siento que fue una especie de casualidad que le vino muy bien a la administración de justicia,
a los medios de comunicación y bueno, y algunos otros actores que prefiero no mencionar, porque encuentran, digamos que todo servido sobre la mesa para que una persona, como te contaba hace un rato, que hace parte de las barras populares del país, o lo que en Argentina se conocería como las barras bravas, que tiene y ha estado relacionado con movimientos que tienen que ver con, lastimosamente, con la violencia en algunas situaciones, con las vías de hecho, y que tiene cierta repercusión mediática, política y social, Sí, la que para yo he hacer tenido. currículum quizás, como se dice acá en Argentina. Exactamente. Digamos que el plan no se adecuaba a que a quien pudiesen usar fuera a un anónimo o a una persona del común, sobre quien no recayera ningún interés mediático. Entonces digamos que yo fui el personaje ideal para que cuando todos estos intereses se unieran en mi contra dijeran, esto nos cae muy bien porque este es perfecto para hacer ruido mediático, este es perfecto para enviar un mensaje, este es perfecto para terminar de estigmatizar a las personas de su entorno, este es perfecto para sacarlo de algún camino posiblemente político. O sea, fui el personaje perfecto para que todo este plan recayera en mi contra. Y pues la manera en que yo tengo de demostrarlo es que a mí no se me logra demostrar absolutamente nada. Lo único que hay en mi contra es que una mujer dijo que yo la obligué a abortar, entre otras cosas de la manera más descabellada posible, porque científicamente no existe la posibilidad, yo no sé si este programa, esa edición de tu contenido lo vayan a escuchar más allá de Argentina o de Colombia en otros países, no existe la posibilidad que un solo médico ginecobstetra, eh, escuchando o leyendo mi expediente judicial en relación al peritaje científico, pueda contradecir lo que biológica y científicamente se dio en mi caso para poder incluso sustentar mi inocencia en primera instancia. O sea, cualquier ginecólogo o cualquier profesional en la ginecobstetricia puede ver el peritaje científico y sabe que de lo que me acusan, el procedimiento, que es la ingesta de un líquido abortivo, es imposible que haya un aborto porque se tienen que llevar a cabo algunas otras acciones más que lo complementen, pero no solamente esto, sino que además el peritaje biológico y médico determinó que esta persona que me denunció había abortado por causas naturales. Lo que pasa es que los magistrados en Colombia ignoraron eso de manera bastante sospechosa. Yo quiero decir que soy respetuoso de su decisión porque me considero un demócrata. No voy a salir con estupideces o pelotudeces de rebeldía o anarquía en la cual no reconozco la justicia de mi país. Por supuesto estoy decepcionado de ella porque toda la vida nuestro país ha estado lleno de impunidad, y en este caso también sí que lo estoy viviendo, pero como soy parte de un Estado constitucional de derecho, tengo que aceptar que unos seres humanos que se llaman magistrados me condenaron, pero estoy muy tranquilo porque una cosa que ha regido el mundo a través de su historia, que se llama la ciencia, determinó que yo no soy responsable de lo que me condenaron y que es una condena mediática, política, que le sirve al país, que le sirve al feminismo, tristemente al feminismo violento, no al feminismo verdadero, el cual apoyo y respaldo en los movimientos dentro de la barra y en el rock. Pero bueno, es lo que me tocó vivir y siempre con la frente en alta, hermano, porque siento que así como durante muchos años estar exento de problemas judiciales no me determinó como persona, tener dos causas en curso, una de las cuales ya terminó y otra de las cuales está a punto de terminarse, tampoco me determina y bueno, mi tranquilidad es el cariño y el apoyo de la gente, hermano. Sí, se entendió perfecto, por eso no quiero tocar, no te quiero preguntar nada, porque la quiero dejar así como está, porque la verdad, nada, te explayaste muy bien y nada, para mí quedó muy completo para que la gente lo pueda apreciar y entender. Para ir cerrando, yo te quería decir, te creas tu canal de YouTube, donde la verdad admirable, tenés una colección de miles de camisetas, entrevistaste a figuras importantes, incluso a jugadores de fútbol y demás.
¿Ese canal vos lo hiciste también para demostrar un poco tu verdad, alzar la voz? ¿O te lo tomás más como una distracción, como un pasatiempo o como otro negocio, no sé, como lo quieras llamar vos? La verdad, hermano, es que son todas juntas. Eh, pero inicialmente, la verdad es que yo durante muchos años me parecían un poco ridículos y me daba risa los influencers en general, los youtubers. Sí, Me sí, sí, la causaban un típica. poco me causaban un poco de pena ajena, me parecían tontos. Bueno, realmente hay muchos de ellos que me dan pena ajena y que me parecen tontos, pero algunos amigos, cuando yo abro el museo en mi casa, porque tengo, bueno, es otra faceta mía, soy coleccionista de Nacional, tal vez referente también en el coleccionismo de Nacional. No te puedo decir que soy el máximo porque desconozco en qué lugar del país o del mundo hay alguien con más camisetas que yo, entonces no me puedo tomar ese atrevimiento, pero soy uno de los que desde hace mucho más tiempo he intentado de estimular que la gente ame a Nacional a través del coleccionismo y bueno, desde el año 92 ya tengo miles de camisetas que me han dado los jugadores, que he cambiado, que he comprado, pero resulta que yo no lo tenía tanto como un negocio o como un museo propiamente como proyecto, aunque algunas veces hacía exposiciones en la calle, en empresas, en el día del hincha de Nacional, me contrataban y me pagaban, yo no lo pensaba tan así. Pero resulta que cuando estuve en los primeros meses del año pasado de domiciliaria, me puse a pensar y con mis amigos, con mi familia, con algunos terapeutas con los que estuve dialogando, porque, bueno, no sé si te conté que estudié psicología, creo que eso se me olvidó al principio, hice mi carrera como psicólogo, entonces me puse a pensar y me di cuenta que volver mi colección en un museo en mi propia casa me iba a ayudar un poco a conseguir algunos ingresos, a distraerme, y bueno, resulta que anuncié en redes sociales y podría decirte que todo el año pasado, cada sábado venían a mi casa 30, 40 personas, no solamente a visitar el pequeño museo, sino a charlar conmigo, me traían comida, me traían regalos, conversábamos, o sea, fue un asunto terapéutico que me sirvió muchísimo. Entonces dio la casualidad que el primer muchacho que se alistó para venir, el primero que cuando yo anuncié me dijo, quiero conocer tu museo, este mismo muchacho terminó siendo un periodista, historiador, muy joven, creo que estudiante todavía o recién graduado, y cuando le empecé a preguntar por su trabajo, me dijo que él me podía ayudar a que yo me volviese un influencer, youtuber, pero de los buenos, no de los tontos. Entonces, a contar historias valiosas. Bueno, incluso no quiero ser irrespetuoso con nadie, seguramente seremos unos tontos vos y yo que hablamos de barrismo en nuestras redes sociales o de fútbol, lo seremos para algunos cuantos intelectuales o qué sé yo, pero por lo menos en nuestra lógica estamos haciendo algo bonito y entonces empecé a contar historias, a grabarlas, a monetizar. Bueno, por suerte lo logré muy rápido y bueno, ahora le estoy dando para adelante porque por esos asuntos de la vida, entonces tengo la amistad de Juan Pablo Escobar, hijo de Pablo Escobar, entonces quise desmitificar el asunto de la compra de la Libertadores. Bueno, también dos de los máximos ídolos de Nacional, que son Alexis Enríquez y Magnelli Torres, campeones de la Libertadores del 2016, top 10 de ídolos, ya estuvieron acá. Y bueno, muchas personas más que están viniendo y bueno, creo que mi canal va para arriba y siento que también honro un poco la memoria y el recuerdo de estos ídolos y de algunas historias bonitas y valiosas. Ahora el museo ya lo tengo en un shopping que queda al frente de la cancha del estadio, que se llama Centro Comercial Obelisco, que ahí es donde incluso nosotros tenemos la tienda de la barra. Ahí en la plazoleta tengo el museo todos los días de partido, ya estoy empezando a llevar jugadores. Entonces, bueno, vamos como creciendo y siento que nada de esto hubiera pasado si yo no estuviera en esta situación. Claro. Y bueno, me ha servido para reinventarme de alguna manera. Entonces, bueno, te agradezco la mención. Creo que por eso nos conocimos, precisamente por la entrevista que hice del hijo de Pablo Escobar. Yo a vos te conocí por la entrevista de William Schenkler. Y bueno, acá estamos y agradezco e invito a la gente que visite mi canal, Pipe Muñoz LDS, ahí lo van a Sí, yo encontrar igual y bueno, ahora voy a dejar las redes tuyas para que la gente pueda ir a verte, que seguramente le va a interesar.
Y nada, la verdad, impecable. Y la verdad, para no robarte más tiempo, pues la verdad charlamos un montón, al final quedó todo más que claro. Si querés decir unas palabras antes de despedirnos, yo te dejo el micrófono abierto y bueno, yo de mi parte agradecerte por la nota. Bueno, hermano, no, te agradezco mucho eh, tu disposición al habernos contactado, tu interés en entrevistarme, que siempre he estado atento a dar la cara y a dar mis opiniones o criterios al respecto del tema del barrismo y recientemente al tema de mi vida. Entonces te agradezco primero que nada. Y bueno, no, enviar un mensaje a la gente que predominantemente me va a escuchar del barrismo argentino o el barrismo colombiano, y es que quien creyera que crecimos bajo la influencia del barrismo argentino, como lo contaba al principio, y es un orgullo para mí contar que 20 y pico de años después tengo muchos, pero muchos amigos en las barras argentinas de muchos equipos, y muchos de ellos reconocen en nosotros un camino que a ellos les hubiera gustado reconocer. Entonces acá hay una historia paradójica pero valiosa para mí, y es que yo crecí viendo la hinchada de Boca, de River, de Racing, de Independiente, de San Lorenzo, de Rosario Central, y ahora tengo la suerte que muchos de los referentes de estas barras hinchadas nos digan a nosotros todo el tiempo que les fascinan muchas de nuestras acciones, sobre todo las que están alejadas de los problemas judiciales o mediáticos, y las que están orientadas en hacer un colorido a través de una nueva creatividad, con los extintores, con los tifos que hacemos en la tribuna, con los emprendimientos o con los negocios. Y muchos referentes de barras argentinas nos han dado sus palabras de admiración. Entonces quiero contar esa historia como algo valioso, porque crecimos con ellos, y no solamente crecimos, sino que seguimos admirando a casi que todas las barras argentinas, y en las cuales tenemos a muchos amigos que no nos avergüenza decir que cada que vamos nos ayudan, nos invitan a un asado, una cerveza, nos ayudan con los micros. Bueno, y gente de muchas hinchadas a quienes conocemos y a quienes les mando un abrazo grande. Y a la gente que me escucha en Colombia, pues nuevamente manifestar mi mensaje de lo urgente y lo importante que es que el barrismo social siga adelante para contrarrestar la violencia del pueblo colombiano, que aunque pasen los años y los siglos sigue siendo igual, no cambiamos en nada, más allá de la ineptitud política del gobernante de turno a nivel nacional, sea quien sea, de la orientación política que venga, siempre será la misma historia, y que no nos queda otro camino diferente a nosotros los ciudadanos de intentar aportar a la convivencia en el fútbol. Como te contaba hace un rato, lo hacemos desde el grupo colombiano de barras colombianas por la convivencia, y obviamente nosotros mismos como los del sur. Entonces, bueno, es un poco eso, hermano. Te agradezco nuevamente y bueno, acá estoy para lo que necesites. Buenísimo, buenísimo, Felipe. Bueno, yo voy a dejar acá tus redes para que la gente, la que te quiera seguir, te siga, como dije anteriormente. Y nada, muchas gracias por la buena onda.